La energía eólica y solar pasaron de representar en 2018 el 1% de la electricidad en Argentina al 12% en 2022. ¿Cree que el mundo ya esté atravesando la transición energética? Sí, evidentemente estamos atravesando la transición energética porque no queda de otra, no hay opción. El problema es que todavía no tenemos los mecanismos necesarios para podernos deshacer de la quema de fósiles. Esto es lo que no entienden ni los de Just Stop Oil, ni los de generación vegana o verde o verduras, no sé, ni Greta Thunberg y esta gente. Lo que no entienden es que todavía no tenemos las tecnologías necesarias para dejar de quemar combustibles fósiles, sobre todo en el transporte. ¿Sí? Y el transporte mueve la logística de transporte mueve los bienes por todo el mundo y sin ello estamos fritos, y lo vimos en la pandemia. No había héroes más grandes que los camioneros que seguían moviendo mercancías de los puertos a los lugares de distribución y a los supermercados donde íbamos con mascarilla y miedo al vecino a comprar lo que necesitábamos, ¿no? Entonces estamos en la transición energética, pero hace falta todavía dar el salto para poder abandonar las fósiles. De momento lo importante es la descarbonización, porque el carbón es lo más contaminante de los fósiles, pero y por eso es por lo que se apoya también la energía nuclear como una forma, como un puente de aquí a que tengamos la posibilidad de deshacernos de las energías fósiles. La energía nuclear es una excelente manera de generar electricidad para los automóviles, porque si la electricidad para los automóviles la generas en una carboeléctrica, como la que tengo yo aquí a 3 kilómetros o 4, no es que sea limpia, es limpio el lugar por donde pasa el auto eléctrico, pero el lugar donde se genera la electricidad sigue contaminando. Entonces, sí estamos en la transición, pero la transición no es tan rápida como quisieran los que más lata dan, ni tan rápida como se puede, porque hay fenómenos de carácter social.